Entonces, lo que voy a hacer hoy son los dos últimos ejercicios de la guía y dar un pequeño repaso de lo último que vieron. Entonces, como breve repaso, cuando uno tiene un cuerpo, lo que tiene que pedir para que ese cuerpo se mantenga en equilibrio es que tanto la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, la de sumatoria de fuerzas, sea igual a 0, ¿sí? Estamos hablando del caso sin aceleración, y que la suma de torques sea igual a 0. Cada una de estas ecuaciones son, en realidad, 3 ecuaciones, son vectoriales, pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos ocurren en un plano, podemos llamarlo XY, por lo que de estas 6 ecuaciones, uno solamente tendría 3. Podría haber problemas más complicados, donde uno tendría más ejes, más posibilidades de rotación, entonces habría más ecuaciones, pero en el 90 y pico % de los casos solamente nos vamos a preocupar por la suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje Y y los torques en el eje Z. Para estar en un cuerpo en equilibrio, lo que tiene que pasar es que cada una de estas ecuaciones esté igualada a 0. Entonces, una cosa importante para destacar es que cuando uno habla de la sumatoria de torques, que me tiene que dar 0, esto tiene que pasar para cualquier punto que uno elija como origen del sistema de coordenadas. No importa dónde yo ponga el sistema de coordenadas, siempre la suma de torques me tiene que dar 0. Entonces eso lo hace muy útil porque una forma que tenemos para trabajar es elegir el sistema de coordenadas en la posición en que tenga más fuerzas que sean incógnitas, que pueden ser tensiones, rozamientos, normales, lo que sea. Pero cuando uno pone el origen ahí, lo que hace es sacarse sus torques de encima. Entonces está matando incógnitas en una ecuación. Entonces es como un paso previo a despejar, si uno quiere. Entonces, yo hoy algo que voy a hacer con el tema de productos vectoriales es hacerlo un poquito más rápido. Ya pasamos por una práctica y media con productos vectoriales, entonces ya imagino que deben estar más cancheros. Entonces, lo que uno hace cuando ya se pone más cancheros con los productos vectoriales es los empieza a hacer un poco más rápido. Y quería contarles una forma de hacerlos un poco más rápido, que quizás ya la veníamos usando, pero quería explicarla un poco para terminar de entenderla. Básicamente, cuando uno hace un producto vectorial, lo que hace es, dado dos vectores, calcula el perpendicular, y esa cuenta se puede escribir como el módulo del vector A por el módulo de B, multiplicado por el seno del ángulo el ángulo que forman entre ellos, y esto sale en la dirección C, que C sería el versor perpendicular tanto a A como a B. Si uno sabe cuál es el versor, por ejemplo, porque las fuerzas están en el plano de XY, uno sabe que ese C sería el versor Z. Uno lo que siempre puede buscar es vectores que tengan un ángulo de 90 grados, sobre todo cuando uno define los ejes X e Y. Porque cuando uno hace eso, el seno de 90 me da 1, y toda esta cuenta se transforma en el módulo de A por el módulo de B. Entonces, la forma fácil que yo tengo para calcular torques es buscar lo que se llama la distancia perpendicular a la fuerza. ¿Qué es esa distancia perpendicular? Supónganse que uno tiene una barra, elige un sistema de ejes XY, ¿sí? Esa barra tiene una longitud L. El peso de la barra, por ejemplo, trabajemos con el peso de la barra, simplemente a modo de ejemplo, se aplica a la mitad de la barra, como es el peso, está en la dirección menos Y, y el vector posición sería este que está acá, parte desde el origen y apunta hacia donde se aplica la fuerza. Entonces, si uno bueno, eso tiene un ángulo θ, ese vector posición se puede descomponer en dos partes, una parte en X, una parte en Y, ¿sí? Como esta fuerza P está en el eje Y o en el eje menos Y, si yo quiero calcular el torque, lo que voy a tener que hacer es multiplicarla por la parte en X del vector posición, ¿sí? Si se fijan, la parte en X del vector posición, ¿sí? Sería, el vector posición tiene módulo L sobre 2, la parte en X es el coseno, es el cateto adyacente, es el coseno,
Lo que me termina quedando es que el torque de P sería me comí un 2, coseno de tita mg. Después lo voy a cambiar, me comí un 2 para que lo voy a arreglar acá. Dividido 2, ahora sí. Cuando uno hace eso, también tiene que recordar la parte del signo, ¿no? Esta forma de hacer las cuentas no es vectorial, sino que el signo, la parte de vectores, la tienen que poner 1. En este caso, visto desde este punto, ¿sí? Siempre el torque positivo, acuérdense que es de X hacia Y. P me está haciendo girar a la barra en sentido antihorario, entonces, en sentido horario. Entonces, por eso acá hay un menos. Esa es la forma rápida de hacer la cuenta. Si uno hiciera la cuenta con un poco más de detalle, la parte en X, cuando la multiplique por algo en Y, me va a dar un número, pero la parte en Y, cuando la multiplique por algo en Y, eso me va a dar 0, entonces lo que uno está haciendo es obviarlo, no se lo está sacando de encima, no lo está teniendo en cuenta. Entonces uno puede, cuando hace la cuenta, lo que queda vivo es solamente la parte perpendicular a la fuerza P, o sea, la parte que está en X. Entonces, de vuelta acá me comí el 2, lo corrijo. Uno llega exactamente a lo mismo que tenía antes. ¿Sí? La única diferencia es que, bueno, se le pone el vector. Y una cosa importante es que hay que acordarse del signo. Si yo tuviese una fuerza que no está totalmente ni en el eje X ni en el eje Y, lo que debería hacer es descomponerla. Entonces, eso suele ser muy útil. Por ejemplo, vamos a ver un problema donde quizás encontrar cuál es la distancia perpendicular a la fuerza es complicado. O mismo hacer la cuenta va a ser un poco complicado porque uno tiene la distributiva entre dos sumas, entonces tendría 4 términos. En ese caso, uno lo que puede hacer es descomponer la fuerza en X en Y, de manera de tener una cuenta que sea un poco, o mejor dicho, tipo tener dos cuentas que son fáciles. Bien, entonces vamos a hacer el anteúltimo de los problemas primero, que es el problema de la escalera, o dos escaleras mejor dicho. En este problema uno lo que tiene son dos escaleras que están unidas por una bisagra. ¿Sí? Esta bisagra sería esta parte A. Forman un ángulo recto entre ellas dos. Y bueno, me dan como dato los pesos de la escalera. Y que, bueno, hay una distancia, hay una soga que los une, va a haber una tensión en el medio. Que hay una altura de 90 centímetros. Entonces, lo primero que me dice es que calcule cuál es la fuerza hacia arriba en cada una de las bases de las escaleras. Y un dato importante que me dan es que no hay rozamiento. Entonces, antes de plantear el diagrama cuerpo libre, voy a tratar de resolver matemáticamente el triángulo. El triángulo para tenerlo completo. Ese triángulo lo que me dan son los dos catetos, entonces uno puede por Pitágoras sacar que la hipotenusa es 5 metros. Y después tengo estos dos ángulos alfa y beta, que yo más que trabajar con alfa y beta, lo que voy a trabajar es con senos y cosenos. Y ya como me dan los lados, calcular los senos y cosenos es fácil, ¿no? Porque si tengo la hipotenusa que es 5, el seno de alfa sería el lado opuesto a alfa, o sea, este de 3 metros, dividido la hipotenusa. ¿Sí? Sería 3 dividido 5, 0,6. Que de la misma forma, ese seno de alfa sería el coseno de beta. Alfa y beta son complementarios, ¿sí? Es un triángulo y el lado que queda es de 90 grados. De la misma forma, uno puede calcular el coseno de alfa, que sería el cateto adyacente, que es 4, dividido la hipotenusa, que es 5. Que, bueno, ese coseno de alfa va a ser igual al seno de beta. Entonces, acá en lugar, la única sutileza es que en lugar de calcular los ángulos, que no me va a resultar muy importante, me calculé los senos y los cosenos, de manera de que cuando yo haga la cuenta, simplemente ya sé cuánto vale el seno, ya sé cuánto vale el coseno y es un paso menos. Podrían calcular los ángulos y bueno, cuando hagan la cuenta van a tener que hacer de vuelta el seno o el coseno. Acá estaba como, bueno, bastante... nos llevaba para ese lado. Entonces, si quieren pararme, preguntar algo, cualquier cosa me dicen.
Si uno toma toda la escalera completa, el diagrama de cuerpo libre les quedaría así. Me comí acá una normal 2, vamos a anotarla. Tenemos las dos normales que se apoyan en el piso y los pesos de ambas escaleras. ¿Qué pasa con las tensiones? Uno podría tener una tensión de esta soga acá y tener una tensión de esta soga acá, pero serían pares de acción y reacción, se terminarían cancelando, así que directamente no las escribí. Las fuerzas externas a esta escalera son las 4 que tenemos acá, las dos normales y el peso. Entonces, trabajando con la escalera completa, las ecuaciones que me quedan son bueno, en el eje Y igualado a 0, la suma de las dos normales menos los dos pesos, y una ecuación para los torques, que si yo lo calculo desde este punto, este sería mi punto O, mi origen de coordenadas. Fíjense que la normal 1 está aplicada en ese origen, así que simplemente queda multiplicada por 0. El peso 1, ¿sí?, está en el eje Y, o sea, yo lo tendría que multiplicar por la distancia perpendicular a esa fuerza, que sería esta distancia, ¿sí?, que si se fijan, este es el ángulo alfa. Entonces me va a quedar el L sobre 2, el L sería 4 metros, entonces la mitad sería 2 metros, multiplicado por el coseno de alfa. ¿Sí? Con eso yo ya sé cuánto es el torque. Además sé que P1 lo que hace es hacérmelo girar en sentido horario, así que va con un signo menos. Visto también desde ese punto de origen, el peso del cuerpo 2 también me lo hace girar en sentido horario, así que va a ir con un signo menos según mi sistema de referencia. Y yo voy a necesitar la distancia perpendicular, o sea, la distancia que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Esa es un poquito más complicada de hacer, porque yo lo que voy a hacer es, sé que de punta a punta tengo 5 metros, entonces me calculo cuánto es esta distancia, que si acá uno sabe que esto es beta, esta distancia que está acá sería 3 dividido 2, o sea, la mitad de 3, multiplicado por el coseno de beta. Entonces, la distancia perpendicular, esto que está acá, esta parte larga, sería 5 metros menos 1,5 metros por el coseno de beta. Y por último, la normal 2 es un poco más fácil de calcular el torque, porque está aplicado a 5 metros, ¿sí? La normal 2 está en Y, así que necesito una distancia en X. Y como apunta hacia arriba, me lo hace girar en el sentido positivo, en el sentido antihorario, así que va con un signo más. Bueno, todo está igualado a 0, así que estas son las dos ecuaciones que me quedan para resolver. Fíjense que las incógnitas son la normal 1 y la normal 2 en este caso. Despejando de ahí, el despeje no es algo complicado, se los dejo a ustedes para que después lo hagan. Pero despejando de ahí, obtengo que la normal 1 es 391 newton y la 2 es 449 newton. Entonces, hasta acá no sé si se entiende, si quieren preguntar algo de la ecuación. La parte B del ejercicio me pide que determine cuáles son las tensiones de la cuerda. Como había dicho hace un rato, si uno toma toda la escalera, las tensiones en la cuerda se terminan anulando, terminan siendo fuerzas internas. Entonces, si yo quiero calcular cuánto valen realmente esas tensiones, no voy a poder considerar tomar la escalera completa porque se me van a cancelar. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es tomar una sola de las escaleras, o sea, o el lado izquierdo o el lado derecho, y ahí la tensión va a terminar siendo una fuerza externa. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la escalera de la izquierda, las fuerzas que me van a aparecer son la normal, ¿sí?, porque está apoyada con el piso, el peso de la escalera, y acá me aparece la tensión, ¿sí?, que como estoy considerando solamente la escalera de la izquierda, la tensión no se cancela con la del otro lado.
Lo que sí me va a parecer es una fuerza que hace la bisagra, que serían estas dos que están acá. Yo la llamé reacción en X y reacción en Y. Son fuerzas que no conozco, pero eventualmente las podría llegar a despejar. Otra cosa importante es que uno puede resolver el triángulo rectángulo. Voy a borrarlo un poco. Si uno parte este triángulo rectángulo acá, ¿sí? Puede saber que esta altura es 2,4 metros, ¿sí? Simplemente haciendo trigonometría. Entonces, si me dicen que acá hay 90 centímetros, la altura que queda es 1,5 metros. Eso lo vamos a usar en alguna parte del problema, así que lo preferí calcular ahí. Bueno, ahora yo sé cuánto vale la normal, así que ya va a dejar de ser una incógnita. Entonces, si poner el origen de coordenadas en donde está la normal, quizás ahora no ayude tanto, porque la normal sé cuánto vale, puedo calcular su torque. Entonces, en lugar de calcular los torques en este punto, voy a pasarme a calcular los torques en el punto A, porque ahora tengo dos incógnitas en el punto A. Calculándome los torques desde ese punto, los termino anulando y son torques que tienen incógnitas, torques que no puedo calcular directamente. Entonces los calculo desde A. ¿Sí? Lo que me va a pasar es que me va a quedar la normal 1 multiplicado por esa distancia perpendicular, que en este caso sería 4 metros por el coseno de alfa, más el torque de la tensión. El torque de la tensión es positivo, me lo hace girar en sentido antihorario. Y sé que como la tensión está en un eje X, necesito la distancia perpendicular, que en este caso sería esta distancia que está acá, este 1,5 metros. Y después tengo un torque del peso 1, que sería lo que vale el peso 1 multiplicado por esa distancia perpendicular de vuelta, que me daría 2 metros por coseno del ángulo. Si chusmean esta ecuación, la única incógnita que aparece es la tensión, así que se puede despejar. La normal 1 es la misma que en el punto A. Entonces, de ahí uno puede sacar que la tensión es 322,13 newton. Si queremos sacar cuánto vale la fuerza que hace la bisagra, la magnitud de la fuerza que una escalera ejerce sobre la otra, lo que tenemos que calcular es cuánto valen esas reacciones X y esas reacciones Y. Entonces, fíjense una cosa antes de avanzar con eso, es que ¿por qué tengo una parte en X y una parte en Y? La reacción en X lo que tiene que hacer es oponerse a la tensión, ¿sí? La escalera, por más que hayamos tomado la escalera del lado izquierdo, está en equilibrio, así que no se va a poder mover. Entonces, las fuerzas en X y en Y se tienen que cancelar. La parte en X tiene que cancelar a la tensión. Y fíjense que la normal, ¿sí? Es un poco más chica que el peso. Entonces, necesitamos una fuerza en Y que termine de compensar al peso. Por eso es que debería tener una reacción, tanto en X como en Y. Entonces, eso es lo que vamos a tener que calcular. Básicamente ya está hecho, porque, como les dije, la parte en X es igual a la tensión. La tensión la habíamos calculado. Y la parte en Y es el peso menos la normal. Uno puede despejarlo como estos 89 newton. Ahora, si yo quiero realmente cuál es la magnitud de la fuerza, lo que yo tengo acá son las componentes. Para calcular la magnitud, lo que voy a tener que hacer es Pitágoras. Y eso me va a dar cuánto es el módulo de la fuerza que está ejerciendo una escalera sobre la otra. Presten atención que esta fuerza no está ni completamente en X ni completamente en Y, sino que forman un ángulo que uno podría llegar a calcular. No me lo pides, así que no lo calculé. Y por último, en la parte D, lo que pasa es que viene un pintor y se para en el punto A. ¿Sí? Y lo que ahora me pide es que calcule cuánto es la tensión en esta cuerda horizontal. Entonces, esta parte D es como volver a hacer de nuevo todo el problema, porque cuando venga un pintor y se pare en A,
las normales van a cambiar de número, ¿sí? Acuérdense que las normales son fuerzas que valen lo que tenga que valer para que no tenga movimiento en el eje Y. Entonces, si yo ahora le agrego más peso a este sistema de escaleras, como es que separe el pintor en ese punto A, las normales van a tener que aumentar para poder soportar el peso del pintor. Entonces, estas normales cambian. Vamos a tener que volver a calcular de vuelta. Pero básicamente es el mismo problema, solamente que agregando un término extra, que sería el peso del pintor. Si yo considero toda la escalera completa, de vuelta, las tensiones y las reacciones estas X en Y son fuerzas internas, así que se cancelan. Voy a tener una ecuación de torques que va a quedar igual. Me comí el peso del pintor, que sería el peso del pintor por esta distancia que está acá. Se las dejo para que lo calculen. Pero básicamente uno consigue nuevos datos, nuevos números para las normales, que son esos que aparecen ahí. Esta es como una cuenta anterior a lo que uno tiene que calcular las tensiones, porque como hicimos en el caso anterior, una vez que ya conozco las normales, ahora me quedo con una de las escaleras, la de izquierda o la derecha, y calculo cuánto vale la tensión. Entonces, si de vuelta me paro en el punto, en la bisagra en A, las reacciones no van a ser torque, ni el peso del pintor tampoco. Entonces me queda la misma ecuación que tenía antes, pero con una normal nueva. Entonces de ahí puedo despejar cuánto vale la tensión que estoy buscando. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de este problema, si no se entendió, si quieren que vuelva para atrás. Creo que se entendió. ¿Está bien? Bueno, entonces, para terminar voy a hacer el problema 13, y con eso ya tienen toda la guía completa de equilibrio. No es una guía complicada y en sí uno hace lo mismo en toda la guía. Entonces, el último problema es el 13, donde hay una persona que tira una caja y lo que tiene es que, bueno, esa caja está inclinada. Entonces, básicamente estos problemas la mayoría son todos iguales. Uno tiene que plantear que la sumatoria de fuerzas en X, en Y sea 0 y los torques sean 0, y con eso ya el problema ya está casi terminado, uno después tiene que despejar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir, lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de ejes XY. Vamos a tomar el tradicional XY, que el giro positivo es en sentido antihorario, y vamos a escribir las fuerzas que actúan sobre esta caja. Las fuerzas son simplemente la normal, un rozamiento, ¿sí? Que se opone a que el tipo empuja la caja, una tensión que está haciendo la persona esto para empujar la caja, y el peso. Una cosa que me dice el problema es que tira con velocidad constante. ¿Sí? En principio eso no se está moviendo, no es equilibrio, pero que sea velocidad constante es que aceleración es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo puedo resolver con un problema de equilibrio. La única sutileza que uno tiene que considerar es que el coeficiente de rozamiento es dinámico. ¿Sí? Las fuerzas de rozamiento que yo tengo acá, a diferencia de otras fuerzas de rozamiento que habrán visto en la guía, que eran estáticas, esta es dinámica, porque hay un movimiento, pero al haber aceleración 0, tengo las ecuaciones de equilibrio. Entonces, esas ecuaciones de equilibrio me van a quedar, por ejemplo, en el caso de X, la tensión en el eje X, que está acá ya está descompuesta, menos la fuerza de rozamiento me tiene que dar 0. En el eje Y tengo una tensión en Y, menos peso más la normal igual a 0. Y después tengo una ecuación de torques que no la escribí, la voy a escribir con más detalle en la próxima diapositiva, pues es un poquito más larga y quería explicarlo un poco más. Entonces, lo que voy a tener es 3 ecuaciones, 3 incógnitas.
Eso es un sistema de ecuaciones que se puede resolver. Entonces, si uno piensa en la caja, a mí me dicen que es una caja regular, que el centro de masa está en el medio. Entonces, esa caja tiene dimensiones de 90 centímetros de largo y 40 centímetros de altura. Entonces, yo tengo mi centro de masa que está justo en el medio. Vamos a resolver un poco este rectángulo. Por ejemplo, en particular, el ángulo que está acá, ¿sí? Si esto fuese un cuadrado, uno sabría que ese ángulo es 45 grados. Al ser un rectángulo es un poquito más difícil, va a depender de sus dimensiones. Pero lo podemos calcular, ese ángulo, como la tangente del opuesto sobre el adyacente, o sea, el cociente entre 0,4 y 0,9. A partir de acá uno puede despejar que ese valor de alfa es más o menos 24 grados. También podemos calcular cuánto mide la diagonal, porque justamente como el centro de masa cae a la mitad de la diagonal, es un valor que a uno le va a servir. Simplemente la diagonal la podemos calcular haciendo Pitágoras, ¿sí? Lo que me da es la diagonal total, entonces si yo quiero al centro de masa, me voy a quedar con ese 0,98 dividido 2. Entonces, fíjense que el vector posición sería este que está acá, o sea, desde el origen lo habíamos puesto acá, ¿sí? Hacia el centro de la caja. Entonces, lo que uno tiene es un ángulo de 24 grados, que está acá. Estos serían los 24 grados, que es lo que uno sabe que forma la diagonal de la caja con la parte de abajo de la caja. Y además tiene una inclinación de 25, porque esta persona, para llevar la caja, lo que hace es inclinarla a 25 grados. Entonces, el ángulo total con el que uno debería hacer la cuenta sería de 49 grados, 25 más 24. Entonces, esa es una sutileza que uno tiene que tener un poco a la hora de hacer el problema. Tiene que acordarse de que este cuerpo, como tiene esas dos dimensiones, va a tener que sumar estos dos ángulos, pero después no es un problema complicado. Una cosa que no hicimos o lo hicimos a medias, es descomponer la tensión. ¿Sí? Podría trabajar con la tensión así T, pero como estamos partiendo en ejes X y ejes Y, la tensión lo mejor va a ser descomponerla. Es bastante sencillo, en X es con coseno, en Y es con seno. Entonces ahora puedo terminar de escribir mis ecuaciones. Estas dos ecuaciones, bueno, ya las habíamos hablado. Y me queda la de torques, que es un poquito más complicada. Entonces, fíjense que los torques positivos son en sentido antihorario, ¿sí? De derecha a izquierda. Entonces, el primer torque que tengo es el del peso. El peso lo que está haciendo es haciéndomelo girar en sentido horario. Entonces va a ir con un signo menos. Entonces, la cuenta sería lo que vale el peso multiplicado por la distancia esa perpendicular. Yo sé que de acá a acá tengo 0,49 metros, ¿sí? Que es básicamente la mitad de la diagonal de la caja, que habíamos calculado, y necesito la distancia perpendicular. O sea, necesito, dado que el peso está en Y, necesito la distancia en el eje X. Esta distancia necesito conocer. Si la hipotenusa vale 0,9, ¿sí? Y yo quiero el cateto adyacente, lo que voy a tener que es multiplicarla por un coseno. Acá, esto es un punto. La tensión es un poquito más complicada, porque uno podría estar tentado de hecho es algo que puedo hacer, en buscar cuál es esa distancia perpendicular a la tensión, que uno debería buscarlo así, es un poco más complicado de ver, porque forma un ángulo de 70 grados, pero lo que uno puede hacer es descomponer esa tensión en X en Y. Eso hace que buscar esa distancia perpendicular sea un poquito más sencillo. Porque, por ejemplo, para el eje la tensión en X, yo necesito una distancia en Y. O sea, necesito esta distancia. ¿Sí? Que si se fijan, si todo esto vale 0,9, esta distancia que está acá va a ir con el seno de 25. Me quedaría 0,9 por el seno de 25. Que es esta parte que está acá.
En X, fíjense que me lo hace girar en sentido antihorario, entonces va con un signo más. En el caso de Y, yo necesito una distancia en el eje X, que sería toda esta distancia. Que si en el otro caso era 0,9 por... Perdón, lo marqué al revés en el otro. Si era 0,9 en el otro con seno, en el caso de Y, ¿dónde está la pluma? En el caso de Y va a tener que venir con un coseno, que sería esta parte que está acá. De vuelta, creo que lo dije mal. En el caso de X me lo hace girar en el sentido antihorario, así que va con un menos. En el caso de Y es el que me lo hace girar en sentido positivo. Entonces, de vuelta, uno tiene acá un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que serían la tensión, la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, simplemente lo pueden resolver. Son ecuaciones lineales, no son complicadas. Acá les dejo lo que me dio a mí. En estos problemas, como hay algunos redondeos y demás, puede ser que cambien algunos decimales o algún número del resultado, pero con que los tengan cerca, con eso alcanza. Y la pregunta de este problema es que, bueno, determina la tensión de la caja, ya está. Y ahora que diga cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico. En ese caso, al tener el rozamiento y la normal, uno sabe que el rozamiento dinámico es muy dinámico por lo normal. Entonces, haciendo el cociente entre el rozamiento y la normal, uno ya sabe cuánto es el muy dinámico. Entonces, bueno, con eso terminamos la guía de equilibrio. No sé si quieren preguntar algo. ¿Puedes volver un segundo para atrás, por favor? Sí, obvio. ¿Acá o más atrás? Acá, acá. Listo, gracias. No, no. Voy a detener la grabación así yo no me olvido.